You are now muted. Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? ¿Me confirman si me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias Micaela. Bueno, vamos a dar inicio a la última unidad que se evalúa en este cursado, que es la unidad 6, ¿bien? Hasta aquí, o sea, unidad 5 y unidad 6, es lo que entraría en el tercer parcial. Vamos a dar las clases, digamos, de lo que es la unidad 7, que originalmente iba al parcial, pero para aliviar un poco la carga en este semestre virtual, vamos a no evaluarla en el parcial, pero sí obviamente en el examen. Y las unidades 8 y 9 van a entrar directamente al momento del examen, las tendrán que consultar el día que decidan rendir la asignatura. Así que vamos a explicar la última unidad que entra en el parcial, es así como cuerpo rígido, una unidad más compleja que las anteriores, así que bueno, a estar atentos, a preguntar, a interrumpir las veces que haga falta para tratar de entender los contenidos que vamos a ir presentando. Bien, bueno, voy a empezar grabando antes que nada. Muy bien, damos entonces inicio a la unidad 6 de oscilaciones y para iniciar les voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles unas simulaciones, unos GIFs que no lo puedo hacer en la presentación fija. Si alguien enciende un micrófono y me confirma si están viendo lo que veo yo, bien. No puedo leer el chat en este momento. Chicos, ¿ven mi pantalla compartida? Voy a necesitar, disculpen, que alguien sea tan amable de acompañarme al micrófono cuando pregunte. Al irme, voy a necesitar irme a pantalla compartida hoy varias veces para que puedan ver unas simulaciones. Entonces, si yo vuelvo a leer el chat, se produce esto, se produce el infinito en la pantalla. Si alguien es tan amable de encender el micrófono y confirmarme
cuando estén visualizando, así no me demoro volviendo y molestando con la pantalla en esta situación. Bueno, empecemos ahora nuevamente. Tienen a la vista unas simulones, ¿sí? Yo ya voy a volver a la presentación fija, pero para poder leerlos, pero quiero que observen qué tienen en común estas distintas imágenes o estas distintas animaciones, ¿bien? Caracterizan un movimiento y busquemos aquello que puedan describir como elementos comunes en los distintos ejemplos. Bien, vuelvo a la pantalla fija ahora. ¿Qué observaron en eso que les mostré? ¿Qué elementos comunes tenían esas distintas animaciones? Bien, había movimiento, efectivamente. En todas ellas eran simulaciones en donde estaba presente algún tipo de movimiento, algún tipo de desplazamiento. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa en común vieron? Acá no hay respuestas incorrectas ni correctas, chicos, así que anímense a responder, porque la idea es, bien, la idea es que vayamos formando el concepto inicial de manera intuitiva, ¿está bien? Con elementos que hacen a la observación común, no a la observación con una mirada desde la física, ¿sí? Bien, también nos dice Gabriel que se movían respecto a un punto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa observan? Hacían un movimiento semicircular. Ahí te voy a pedir, Sofía, que aclares, si no vuelvo a compartir pantalla. Esta es la incomodidad de tener que o compartir pantalla o leerlos, porque tengo que irme. Cuando dicen semicircular, bien, voy a volver a poner la presentación. Este, por ejemplo, sí realiza un movimiento semicircular, este disco azul en esa guía. Este péndulo realiza un movimiento semicircular, si se quiere también. Las barras verticales de este diapasón también, pero fíjense, por ejemplo, ese bloque unido a un resorte. Hace un movimiento rectilíneo en una dimensión, lo mismo que este amortiguador hace un movimiento en una dimensión. Bien, así que sí, algunos hacen movimiento semicircular y otros hacen otro movimiento, puede ser rectilíneo. Bien, perfecto, no hay problema. Bien, o sea, pero es que es cierto, en algunos casos algunos hacen un movimiento semicircular, pero en otros también hay un movimiento rectilíneo, ¿sí? También señalan de que hay un punto de equilibrio. Efectivamente, bien, ¿cómo podríamos ponerle una palabra, un nombre para estos movimientos que acabamos de observar? ¿Sí? Acá ahora la imagen la tenemos en fijo. ¿Qué es que estos movimientos son periódicos? ¿Sí? ¿Qué significa que sean periódicos? Que como lo han ido mencionando, se mueven, voy a tomar por ejemplo respecto a una posición de equilibrio. La posición de equilibrio de esta esfera que va a lo largo de esta guía será obviamente la posición más baja. A partir de esa posición, el cuerpo, cuando se lo saca de esa posición, busca retornar a dicha posición, busca volver a dicha posición. Entonces, si la esfera se ha alejado a este extremo, ¿qué pasa? Tiene una determinada energía potencial, ¿bien? Que hace que en algún momento empiece, debido al trabajo que va a hacer la fuerza-peso, obviamente, esto lo estoy relacionando con la unidad 3, hace que este cuerpo, debido al trabajo de la fuerza-peso, descienda y ese trabajo causa una variación en su energía cinética. Acá podrá tener velocidad cero, pero a medida que desciende va aumentando su energía cinética. Y cuando llega a la posición de equilibrio,
no se queda en esa posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque ha adquirido energía cinética, ha adquirido rapidez al descender, y esa rapidez con la que llega al punto más bajo es máxima, y al ser máxima lo obliga a seguir su movimiento hacia el otro tramo del semicírculo. Y este movimiento se repite en el tiempo, ¿bien? Por eso es que el movimiento se llama un movimiento periódico. Este vaivén se produce en el tiempo y el cuerpo completa lo que se puede llamar un ciclo o una oscilación, que es cuando sale de una posición, hace el movimiento correspondiente y vuelve a la misma posición. Eso que lo he explicado para este ejemplo vale para un sistema masa-resorte, porque existirá una posición de equilibrio, supongamos por acá, el cuerpo se va a alejar de esa posición de equilibrio, va a tener la máxima fuerza elástica aplicada, porque en esta posición donde estoy marcando con el punto rojo va a ser máximo el estiramiento, y luego esa fuerza elástica lo va a hacer volver a pasar por la posición de equilibrio. Pero cuando llegó a esa posición de equilibrio tiene una rapidez máxima que lo obliga a ir hacia el otro extremo y se genera el movimiento oscilatorio o periódico de movimiento que estamos observando ahora. Bien, bueno, todos los demás son otros ejemplos posibles de movimientos periódicos, que es una característica de los movimientos oscilatorios que vamos a ver en esta unidad. En cuanto a lo que decías, Gabriel, efectivamente, las moléculas, de hecho los átomos, no están estáticos, ¿sí? Están en un movimiento vibracional permanente. Obviamente que a nivel macroscópico eso no es perceptible de ninguna manera. Y cuando vayamos hacia los finales de esta unidad, vamos a ver un movimiento, o sea, no un movimiento, un fenómeno que se llama resonancia. Bien, lo voy a explicar cuando llegue allá adelante, pero ya que lo mencionan, ustedes habrán visto tal vez algún video o algo en la televisión de que hay personas que, por ejemplo, sostienen una copa, emiten un tono de voz que suele ser agudo, bien, hacen un sonido agudo con su voz y logran romper la copa. Bien, eso tal vez han visto algún videíto de ese estilo. Bueno, ese fenómeno se llama resonancia, y la explicación de ese fenómeno de resonancia tiene que ver con la frecuencia con la que están vibrando los átomos en el interior, bueno, en el ejemplo que he dado, en el interior de ese cristal de la copa. Bien, así que sí, tenemos un movimiento periódico, un movimiento vibracional, que en definitiva es un movimiento oscilatorio a nivel microscópico también. Bien, muy bien. Cuando eso de la resonancia, necesito explicar otras cosas, por eso no me extiendo ahora, pero lo vamos a ver cuando lleguemos al final de esta unidad. Bien, a ver, explico exacto lo que dice Victoria, y está muy bien la observación, y de hecho te has adelantado a unas pantallas o a lo que voy a decir en unas pantallas más adelante, pero está muy buena la observación. En todos estos movimientos, ¿sí? Suponiendo que solo actuasen fuerzas conservativas, voy a tomar algunos en este caso, ¿esto por qué baja? Porque está actuando la fuerza peso, el trabajo de la fuerza peso. Este bloque, ¿por qué oscila en torno a una posición de equilibrio? Y porque hay una fuerza que lo hace oscilar, que es la fuerza elástica, ¿está bien? Que es una fuerza conservativa. Bueno, en este péndulo, de hecho, ¿por qué oscila? Y porque es una componente del peso la que hace que vaya hacia el centro de esta trayectoria semicircular. Este ejemplo, a su vez, se relaciona con lo que vimos en la unidad 2, cuando analizamos la dinámica del movimiento del columpio y vimos que quedaba una aceleración tangencial. Bueno, en esa dirección de la aceleración tangencial hay una componente de la fuerza peso que es la responsable de este movimiento oscilatorio. Si consideramos
que todas esas fuerzas están actuando libres de rozamiento o de alguna fuerza de tipo no conservativa, efectivamente estos movimientos son perpetuos, que significa que una vez que yo saque esta esfera de su equilibrio, si no hay rozamiento, esta esfera va a continuar con su movimiento oscilatorio de manera indefinida. Bien, obviamente sabemos que en la vida real la fricción existe, que se puede disminuir probablemente de manera significativa, pero que no se puede eliminar al 100%. Entonces, si nosotros ponemos a oscilar un péndulo, sabemos que luego vamos a volver al cabo de un cierto tiempo y esa oscilación probablemente se haya detenido, ¿sí? Si ese péndulo lo pusiéramos adentro de una caja hermética y le hiciésemos vacío, no tendría rozamiento con el aire ese péndulo y su oscilación permanecería de manera más perdurable en el tiempo. Obviamente no existe el vacío absoluto, así que a la larga, a muy largo plazo se detendría, pero podríamos suponer una situación ideal de no rozamiento donde ese péndulo eternamente continúa moviéndose. Bien, bueno, entonces hemos definido o hemos establecido los aspectos comunes que tienen estos distintos ejemplos que hablan de un movimiento periódico. Bien, vamos ahora a empezar a puntualizar algunos ejemplos en concretos. Nuestro estudio va a iniciar con el estudio de una masa unida a un resorte. Y vamos a suponer que este resorte es ideal y vamos a suponer también que esta esfera se está deslizando sobre esta superficie y no tiene una fricción que le cause una disipación de energía. Bien, entonces, como hemos dicho en la pantalla previa, pero acá lo definimos formalmente, vamos a entender, cuando hablamos de movimiento periódico, aquel que tiene una posición de equilibrio estable. Cuando el cuerpo se aleja de esa posición de equilibrio, empieza a actuar una fuerza o bien puede ser una torca que intenta devolverlo a su posición de equilibrio. En el ejemplo que tenemos en la imagen, lo que va a actuar es la fuerza elástica, ¿bien? Pero si el cuerpo estuviese, si esta esfera, en vez de hacer un movimiento, en vez de hacer lo que hago con el punto, si en vez de deslizar, ¿bien? Lo que estuviera haciendo es una rototraslación, que sería posible, ¿bien? En ese caso, lo que hace esta fuerza elástica es causarle una torca a este cuerpo, porque recordemos que en los movimientos rotacionales o rototraslacionales analizamos las torcas, ¿bien? Entonces, va a existir alguna fuerza o alguna torca que lo hace volver a su posición de equilibrio. Y como dijimos antes, cuando llega a esa posición de equilibrio, ha adquirido cierta energía cinética que lo hace continuar con el movimiento. Bien. Y ahora vamos a analizar un ejemplo con más detalle a nivel de la dinámica del ejemplo. Voy a ir ampliando las imágenes y empecemos a tratar de acercarnos a una situación ideal. Supongamos que tenemos un carro que se puede deslizar sobre este riel triangular. Este riel triangular, como ven, tiene puntitos, ¿sí? Esos pequeños puntitos representan orificios y se conecta este riel como a un tubo de aire y hace que por estos puntitos salga aire, con lo cual este carro flota, no se arrastra haciendo contacto sobre el riel y de esa manera se disminuye significativamente el rozamiento. Entonces, este dispositivo se conoce como riel de aire y se caracteriza porque el rozamiento se limita al rozamiento con el aire, el cual puede despreciarse. Entonces, cuando este cuerpo se ha ubicado con el resorte estirado en alguna determinada posición X, eso marca la deformación X que tiene el resorte, sabemos que actúa
en sentido contrario al desplazamiento la fuerza elástica. Esto ya lo vimos en la unidad 2 y también lo vimos en la unidad 3. La fuerza elástica se caracteriza por tener sentido contrario al desplazamiento. Entonces, si yo hago un análisis dinámico de las fuerzas actuantes, actuarán verticalmente el peso y la normal, y esas fuerzas estarán en equilibrio, y en el eje horizontal, en el eje X, va a actuar lo que estoy marcando, que es la fuerza elástica. Esta fuerza elástica, si ustedes recuerdan la expresión según la ley de Hooke, era igual en módulo acá por X, es decir, que el valor de esta fuerza depende de cuán estirado esté este resorte. Y este cuerpito se va a mover punto a punto hasta llegar a la posición de equilibrio y luego se va a comprimir. Entonces significa que instante a instante va a ir cambiando este X. ¿Qué quiero remarcar con esto? Que si cambia el X, cambia la fuerza. Entonces, como lo vimos en la unidad 3, en la unidad de trabajo, esta fuerza es una fuerza variable. Por lo tanto, esta aceleración que yo estoy marcando con ese vector vale para este instante. Porque si yo este cuerpo, en vez de tenerlo acá, lo tuviese en una posición distinta, este vector aceleración tendría un módulo diferente. Vamos ahora a la siguiente imagen. En la siguiente imagen se representa la situación donde el cuerpo pasó justo por la posición de equilibrio. La fuerza neta en esa posición es igual a 0. Y por último, nos vamos al otro extremo, cuando el cuerpo llegó a la máxima compresión. Esta posición era simétrica con la máxima elongación, solo que con sentido contrario. Entonces, actúa en módulo la misma fuerza que yo mostré en la primera imagen, pero la realidad es que esta fuerza tiene sentido contrario, porque cuando el resorte está comprimido, esta fuerza lo que busca hacer es estirar el resorte. Esta fuerza es una fuerza que se llama restauradora, que busca devolver al resorte a su posición original. ¿Bien? Bueno, entonces, lo que he ido relatando es lo que tienen en el texto, y remarcar que la fuerza del resorte es la que tiende a regresarlo a la posición de equilibrio. Y como dije, esa fuerza se llama fuerza recuperadora o fuerza de restitución o fuerza restauradora. Todos son sinónimos. Bien, y como lo mencionó Victoria en su comentario anteriormente, si suponemos que no hay ninguna fuerza de fricción, no va a haber pérdida de energía mecánica y por lo tanto ese movimiento se va a mantener en el tiempo de manera eterna, como lo dice acá. ¿Sí? Muy bien. Yo sigo hablando, pero obviamente me pausan, hacen preguntas a medida que vayamos viendo si tienen alguna duda o quieren señalar algo. Muy bien, vamos ahora a definir algunas magnitudes que vamos a utilizar para el tratamiento matemático de este movimiento. Entonces vamos a poner en claro qué son estas magnitudes. Vamos a denominar con la letra A la magnitud que llamamos amplitud, que en este ejemplo que estamos tratando, que es un bloque unido a un resorte que oscila, por amplitud entendemos amplitud del desplazamiento. Quiero decir que desde la posición de equilibrio que yo tengo fijado, el máximo desplazamiento que tenga este bloque es a lo que yo le llamo amplitud del movimiento. ¿Está bien? Ahora me estoy refiriendo en lo que sigue siempre a un sistema masa-resorte. No es lo único que puede oscilar, pero ahora es un caso ideal o cumple idealmente lo que vamos a presentar a continuación. Entonces, cuando yo me esté hablando de ejemplos, visualicen este ejemplo de sistema masa-resorte. Vamos a recordar el concepto de periodo, que no es un concepto nuevo, sino que lo definimos ya en la unidad pasada cuando hablamos de los movimientos rotacionales.
Por periodo entendemos el tiempo que se tarda en realizar un ciclo completo. Entonces, supongamos que yo libero el bloque de esta posición. El bloque va a oscilar hacia la izquierda, va a pasar por la posición de equilibrio, va a llegar a la misma posición simétrica del otro lado, comprimiendo el resorte, va a volver y cuando vuelva a la posición de partida, eso es lo que se entiende por un ciclo, ¿sí? La magnitud inversa al periodo, si ustedes recuerdan, era la frecuencia. Y la frecuencia era el número de oscilaciones que se dan en la unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo prendo mi cronómetro acá, con el bloque en esa posición, y contabilizo un minuto, ¿sí? Y ustedes me dicen, bueno, ya, cuentan. Y yo dejo que esto oscile y digo, 1, 2, 3, así, 5 oscilaciones en un minuto, supongamos. Entonces, la frecuencia de este movimiento fue 5, 1 sobre minuto. Significa que realizó 5 oscilaciones por minuto. Y otro concepto es la frecuencia angular, que ustedes en el movimiento de rotacional, con este símbolo omega, han visto o hemos presentado la velocidad angular. Acá la frecuencia angular y la velocidad angular son semejantes. Ya voy a hacer enseguida, cuando avancemos un poquito más, una distinción de por qué le llamamos frecuencia y no velocidad angular. Pero observarán, al igual que lo vimos en el movimiento que estudiamos en la unidad 5, que la frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia lineal. Esta frecuencia que simbolizo con la F, esta se suele llamar frecuencia lineal o frecuencia simplemente. Esta otra frecuencia, bien, omega, la caracterizo o la diferencio hablando de ella como frecuencia angular o también le denominamos frecuencia natural. Bien, son palabras que van a encontrar en los problemas o en las preguntas que nosotros hagamos, por eso aclaro el vocabulario. Y a su vez, esta frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Bien, esto lo vimos y lo explicamos cuando explicamos la parte de la cinemática rotacional. Así que si no recuerdan esto, vuelvan a la clase 1 de la unidad 5, o sea, la clase grabada, y van a ver que ahí explicamos cómo obteníamos estas ecuaciones de omega en esa situación. Muy bien, me detengo un minuto primero para tomar agua, estoy a punto de toser hace varias veces, pero si ustedes tienen preguntas, por favor escríbanlas o díganlas y ya las respondo. You are now unmuted. Habíamos visto las dos, ¿bien? En la clase, la primera clase de la unidad 5. Habíamos hablado de velocidad angular, ¿bien? Lo que pasa es que ahí a la omega no le llamábamos frecuencia angular. La omega era velocidad angular. Pero la velocidad angular tenía esta misma expresión, ¿sí? Y enseguida, cuando avance un poquito más, te voy a explicar por qué la frecuencia angular se relaciona con esa velocidad angular que mencionamos en la unidad anteriores. O sea, son la misma magnitud, pero por qué la diferencia de nombre ya lo vamos a mencionar más adelante. Y habíamos hablado de esta frecuencia, le habíamos llamado simplemente frecuencia, y la habíamos relacionado con la ecuación o con la magnitud mediante esta ecuación de la velocidad angular, ¿sí? Así que eso estaba presentado cuando vimos la cinemática del sólido rígido. No sé si se acuerdan o no. Y si no, busco la diapositiva y rápidamente se los recuerdo, si es que no se acuerdan de dónde viene esto. ¿Bien? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? You are now unmuted. ¿Sí? You are Bueno, now no, muted. porque si no, no es problema. Lo tengo en pantalla y lo muestro. You are now unmuted.
Exacto, lo habíamos visto bien. You are now muted. Dame un minuto y ya que está, comparto pantalla y he ido a ese PowerPoint yo. Bien. Habíamos, confírmenme si tienen a la vista la pantalla que yo les You are estoy now compartiendo. unmuted. You are Bien, now gracias. muted. Habíamos definido en su momento la velocidad angular media como el desplazamiento angular sobre el tiempo. ¿Está bien? Eso lo vimos en ese momento. Ahora, si el desplazamiento angular que realiza esta aguja es un giro completo, ¿sí? O sea, si ha dado una vuelta completa, este delta tita que yo tengo acá sería 360 grados, expresado en radianes, que es la unidad internacional, digamos, de medición de ángulos, sería 2 pi radianes, ¿bien? Pero el tiempo, a su vez, en que se producía el giro completo, era llamado o recibía el nombre de periodo, ¿bien? Entonces yo la velocidad angular, cuando hablo de un giro completo, la puedo escribir como 2 pi radianes sobre el símbolo de periodo, ¿sí? Ahora adelanto y me voy a donde habíamos presentado acá, ¿bien? Entonces, ahí en esa unidad 5 habíamos definido el periodo, ¿sí? Y habíamos escrito que omega era precisamente 2 pi sobre periodo. A su vez, como la frecuencia era la inversa del periodo, fíjense que acá ha quedado 1 sobre t, el t ha quedado abajo de la línea de fracción, es equivalente a escribir 2 pi por frecuencia, ¿sí? Entonces, esto fue lo que vimos en su momento en la unidad 5, cuando definimos frecuencia y periodo. Y esta relación de omega con estas cantidades viene precisamente de recordar lo que es la definición de velocidad angular media. Bien, ahora que estamos acá, no vamos a hablar de velocidad angular, sino la palabra que corresponde es frecuencia angular, y ya enseguida les voy a dar la razón de por qué esta denominación, si bien intuitivamente lo entendemos de la misma manera. Bien, ahora leo nuevamente luego el chat. A ver, Josefina dice, por ejemplo, si decimos que hizo 5 oscilaciones por minuto, el periodo sería de 1 minuto y la frecuencia de 5. A ver, voy a aclarar eso. Denme un minuto y aunque sea, a ver, me voy acá a una pantalla completa, denme un minuto y pongo algún ejemplo. A ver. Bien. A ver, supongamos que a mí me dieran como dato, ¿sí? en un problema, que un cuerpo realiza 20 oscilaciones o 20 revoluciones o 20 ciclos, lo que quieran, ¿está bien? En un tiempo de 5 segundos, ¿sí? Supongamos que esa es la información. Esa información, tal como está dada, no es ni periodo, ni tampoco es frecuencia, ¿bien? Porque el periodo ha sido el tiempo de una sola revolución, ¿sí? Entonces, pero yo podría utilizar esta información y plantear una regla de 3 y decir, bueno, si se realizan 20 revoluciones perdón, al revés. Si en 5 segundos he realizado 20 revoluciones, bien, en 1 segundo realizaré X. Ese X, obviamente, será 1 segundo por 20 revoluciones sobre 5. Eso me va a estar diciendo que he realizado o que he tardado, he encontrado la frecuencia. He realizado 4 revoluciones. Esto que acabo de encontrar, bien, eso es la frecuencia.
y en este caso, si lo expresara con la unidad correspondiente, diría que la frecuencia ha sido 4, 1 sobre segundos. Es decir, ha sido 4 Hz. Recordemos que 1 sobre segundo se denomina Hz. Entonces, ¿qué he dicho acá? He dicho en la unidad de tiempo en este caso ha sido 1 segundo. También lo podría haber expresado en 1 hora, en 1 minuto, en 1 año. O sea, en alguna unidad de tiempo he dicho en la unidad de tiempo cuántas revoluciones se ha producido. Entonces, ahí lo que he informado es la cantidad de revoluciones en la unidad de tiempo. Cuando digo en la unidad de tiempo, quiero decir dividido en tiempo. ¿Bien? Bueno, por otro lado, yo podría, a partir de la misma información original y no haciendo esta cuenta, digamos, sino haciendo la cuenta inversa, encontrar lo que es el periodo. Entonces yo digo, si realizo 20 revoluciones en 5 segundos, una revolución, ¿cuánto tiempo tardo? Nuevamente resuelvo una simple regla de 3, me va a quedar 5 segundos sobre 20. Bien, bueno, revolución y revolución ya lo cancelé, y esto me va a quedar en definitiva 1/4 como resultado, y la unidad, fíjense que ha quedado segundo. Entonces, esto que he encontrado acá es el tiempo, o sea, esto ha tardado 0,25 segundos, 0,25 segundos en producirse una oscilación completa. Bien, entonces, claramente acá veo que una magnitud y la otra magnitud son relaciones que son inversas, y lo he obtenido aplicando la definición, ¿está bien? Acá lo que estoy averiguando es la cantidad de oscilaciones en la unidad de tiempo, y acá lo que estoy averiguando es el tiempo, pero en el que se produce una sola oscilación, una sola revolución. ¿Bien? ¿Se entiende, Josefina? No sé si respondo con ese ejemplo lo que vos has querido preguntar. Bien, perfecto. Bueno. ¿Profe? Sí, decime. Tengo una duda en el concepto de ciclo acá, porque bien, si bien tengo entendido, no lo relaciono, si me lo podría explicar. Me entrecortó la voz un poco cuando hablaste, pero aclarar lo que es el concepto de ciclo, eso es lo que entendí. Bien, por ciclo se entiende desde que un cuerpo sale de una posición, hace el movimiento y vuelve a la misma posición. ¿Está bien? Pasando por primera vez por esa segunda posición. Dame un minuto que, bueno, lo ideal en estas... toqué mal. Lo ideal en estas clases es cuando se puede visualizar las simulaciones, que ayuda, o los ejemplos, ayuda a que ustedes puedan ver, porque una imagen estática es más difícil. Veamos ese, me avisen si lo están viendo ya mi pantalla compartida. Gracias. Tenemos un cuerpo, ¿está bien? Yo podría iniciar el estudio del movimiento en cualquier situación. Supongamos yo lo inicio ahí, o sea, el cuerpo no ha llegado todavía a su máxima elongación, ¿está bien? Pero lo hago que salga de esa posición. Ahí empiezo a contar el tiempo, entonces ahí prendo mi cronómetro, ese es tiempo 0, ¿bien? Cuando el bloque fue y volvió a la misma posición inicial, eso es un ciclo, ¿está bien? Eso es un ciclo completo, y si yo mido el tiempo desde que salió, supongamos, de esta posición, fue y volvió a la misma posición, ese tiempo es lo que yo llamo un periodo. ¿Bien? Entonces, es salir de una posición y retornar por primera vez a esa posición. ¿Se entiende? ¿Por qué digo retornar por primera vez? Porque este cuerpo salió de acá, fue, vino, ¿está bien? Y va a volver a ir, y va a volver a venir, pero lo cuento como ciclo la primera vez que vuelve. Eso es lo que se entiende por un ciclo.
No sé si ha quedado claro, Victoria, y para todos. Sí, sí, ahí lo entiendo. Entonces, no sé si relacionándolo bien o viendo lo de la amplitud del movimiento, la relación con el ciclo, ¿sería cuál es la amplitud del movimiento un ciclo o lo estoy relacionando mal? La amplitud del movimiento se mide, bien, me viene bien la pregunta. Vuelvo de nuevo acá, no tendría que haber dejado de compartirla. Me avisan cuando ven la pantalla ustedes. You are now unmuted. Está. You are Bien, now perfecto. muted. La amplitud del movimiento se mide siempre desde la posición de equilibrio al máximo desplazamiento. Entonces, en el caso de este bloque, la amplitud de movimiento es cuando la flecha negra, fíjate que la flechita negra representa la posición, ¿bien? Entonces, cuando la deformación es máxima acá, ahí mido la amplitud. Y para este lado sucede el mismo movimiento. Entonces, acá tendré un menos A, ¿sí? Una menos amplitud. Ahora bien, la oscilación completa, ¿sí? O sea, desde que salió, fue a la posición 2A, o sea, partió desde acá, recorrió A, volvió a recorrer otro A, ¿bien? Entonces llegó hasta 2A y volvió a la misma posición de partida. Pero por amplitud no es que se entienda desde la máxima compresión hasta la máxima elongación. Por amplitud se entiende siempre medido desde la posición 0, o sea, de 0 a la máxima elongación o de 0 a la máxima compresión es donde yo voy a medir mi amplitud. ¿Está claro? Bien, entiendo. Entonces, si A, la amplitud del movimiento, en realidad una amplitud del movimiento sería un ciclo, es que tendría que relacionar directamente. Es que lo que pasa que ciclo y amplitud no los podés, digamos, no podés decir que el ciclo es cuando sucede 2A, ¿está bien? Claro, ¿Por qué? claro. Fíjate, porque supongamos que yo siempre tomo el caso cuando el bloque está en un extremo, ahí, supongamos, estoy en esa situación. En esa situación, supongamos que sea la máxima compresión, ¿qué amplitud tiene el movimiento? Y tiene A, pero en términos negativos, ¿bien? Este bloque está acá, y después, ¿qué va a hacer? Ahí prendo mi cronómetro, si querés, para medir el periodo. Ahí considero el punto de partida del ciclo. El bloque va a hacer esto, lo que marco con la lupita, va a ir hasta acá, ¿bien? Y va a volver. Cuando volvió, ¿a qué posición volvió? Y volvió a la misma posición de partida. Ahora, si vos me decís qué desplazamiento ha tenido a nivel de módulo, y bueno, para acá recorrió A, ahí recorrió A. Acá, ¿cuánto recorrió cuando llegó acá? A de nuevo. Cuando volvió, otro A. Y cuando volvió acá, o sea, es como que recorrió 4 veces A al hacer un ciclo completo, ¿sí? Si es que lo queremos relacionar con eso. Pero por ciclo se entiende esto, cuando ha vuelto a la misma posición de la que partió. No es necesario que esa posición sea un extremo, ¿está bien? Yo puedo decir, bueno, mi cuerpo parte de ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el ciclo en este caso? Acá no puedo dibujar, acá me gustaría hacerle una marquita, pero bueno, visualicen ustedes esta posición. Entonces, el bloque está ahí. Ese bloque, ¿qué va a hacer? Va a ir a la situación de compresión, ¿sí? Va a ir al extremo y va a volver y ahí va a tener el ciclo completo. ¿Bien? A ver, lo vuelvo a aclarar y ¿por qué? Porque tiene que pasar por esta posición en el mismo estado. ¿Qué significa? Con las mismas condiciones. Cuando el bloque está acá, fíjense que con la flechita verde marca la... You are now unmuted. You are now muted.
Hola, volví, ¿me escuchan ahora? You are now unmuted. Díganme hasta dónde escucharon en lo que hablé, porque se ve que me quedé, nunca me enteré de que estaba hablando sola. ¿Hasta dónde? Con el mismo estado, perfecto, gracias. Sí, porque es exacto que fuera una posición extrema. Por eso estoy remarcando de que tiene que darse con las mismas condiciones, para que no se confunda con que sea simplemente pasar por la misma posición. Bien, a ver, vuelvo a marcar. Si You are now tomáramos la muted. situación extrema, es fácil. O sea, supongamos que yo detengo ahí, a cero, ¿sí? Porque en ese punto se detiene y va a retornar con el movimiento. Entonces, este bloque en esta situación parte de acá, va hasta la otra situación en donde va a tener menos X, digamos, o menos A de amplitud, también va a tener velocidad cero, y cuando vuelve a tener las mismas condiciones, obviamente va a estar acá. A nivel de desplazamiento en módulo, lo que ha recorrido es 4 veces el valor de la amplitud. O sea, ha ido A de nuevo, ha vuelto A y ha vuelto A de nuevo, recorre 4A. Ahora bien, eso es en la situación en particular de los extremos. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer mi análisis de una situación que no sea el extremo? Bien, denme un minuto que lo detengo. Supongamos ahí. Bien, cuando estoy en esa posición, yo voy a empezar a contar la oscilación. Acá tengo esa flechita roja, negra, perdón, me marca que tiene una determinada posición X. Y la flechita verde apunta hacia la derecha, que es la velocidad. Cuando el bloque oscile y vuelva a tener exactamente estas condiciones, yo voy a volver a decir que ha realizado un ciclo. Entonces, este cuerpo, ¿qué movimiento va a hacer? Va a ir hasta el extremo, va a volver a pasar por esta posición, pero cuando esté volviendo, aunque tenga esta misma posición, este vector velocidad va a apuntar hacia la izquierda. Entonces, aunque pase por el mismo lugar, no va a tener las mismas condiciones, y eso no se considera un ciclo. Un ciclo es cuando vuelve a pasar por la misma posición y con las mismas condiciones, o sea, con la misma velocidad. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando el bloque vaya hacia un extremo, vaya hacia el otro y vuelva a pasar por esta posición, entonces va a volver a tener la velocidad y la posición idénticas al momento de partida. Eso es lo que se entiende por un ciclo, ¿sí? Me dicen si ha quedado claro. Sí, profe, yo sí lo entendí. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Sí, lo que dice Gabriel en el chat, efectivamente, un ciclo sería el movimiento completo que se repite en el tiempo. ¿Está bien? O sea, es cuando se parte de un estado, para ponerlo de una manera general. Un ciclo es cuando un cuerpo parte de un estado, cuando quiero decir estado, quiero decir posición y velocidad, bien, característicos, y vuelve luego de un determinado tiempo a ese mismo estado, con las mismas condiciones, ¿sí? En el movimiento rotacional, efectivamente, eso sería un giro de 360 grados, o sea, un giro de 2pi, ¿sí? Ahí es más fácil verlo. Y enseguida vamos a ver, tengo que avanzar un poquito más, pero vamos a ver que nuestro movimiento oscilatorio, que es lo que estamos buscando describir, se relaciona con el movimiento circular uniforme. Entonces, por eso es que hay una relación entre la frecuencia y la velocidad angular de la que empecé a hablar al principio. ¿Sí? Bien, esta diapositiva ya las vimos, ¿sí? Y nos habíamos quedado acá. Hasta ahí habíamos llegado. Espero que terminen de escribir para leerlos y luego continuar. Bien. A ver, es que es una cosa es
voy a hacer una corrección de vocabulario, pero no, en lo que vos me estarías preguntando por tu sistema de coordenadas, ¿bien? Esto es algo que incluso a veces, hasta cuando yo lo digo rápido, porque suele salirme más rápido sistema de referencia, o sea, tengo que hablar prestando atención realmente a las palabras que uno dice. Y aprovecho para hacer la aclaración. No es lo mismo sistema de referencia que sistema de coordenadas, ¿está bien? Sistema de referencias es la posición, es el observador que analiza el movimiento y está definido por dónde se ubica, supongamos. El sistema de referencia puede ser un observador que está fijo en la Tierra o puede ser una persona que va adentro de un auto que está en movimiento, para poner un ejemplo. A eso uno se refiere con sistema de referencia. Ahora, a nivel papel, por así decirlo, nosotros representamos nuestro sistema de referencia con un sistema de coordenadas, ¿sí? La pregunta en este caso viene por el sistema de coordenadas. El cero del sistema de coordenadas nosotros lo ubicamos en donde está el observador, ¿sí? Y podemos elegir un sistema de coordenadas cartesianas, polares, etcétera. Si el movimiento es en 3 dimensiones, podrán ser cilíndricas, esféricas. Eso es cómo voy a dar los datos para ubicar la posición. Nosotros utilizamos habitualmente el sistema cartesiano o bien el polar, porque en general nos limitamos a trabajar en el plano. Bien, entonces, eso es una cosa. Por otro lado, la pregunta sería si el sistema de coordenadas siempre va a tener el cero en la posición de equilibrio. El sistema de coordenadas lo elige el que resuelve el problema, ¿está bien? O la situación a analizar. Entonces, vos que estás dando solución a un ejercicio, vos vas a elegir tu sistema de coordenadas. No estás obligada a poner el cero en tu posición de equilibrio. Obviamente es lo más fácil, es lo más sencillo, pero no es que sea una obligatoriedad. Podrías elegir poner tu cero de tu sistema de coordenadas en una posición diferente si lo quisieras hacer, ¿bien? Como digo, hay lo mismo que en los problemas de dinámica. Ustedes pueden elegir resolver un problema con un sistema o con otro, y con uno se hace más fácil, con otro se puede hacer un poco más complejo, pero el que analiza el problema es el que elige cómo se resuelve y con qué sistema de coordenadas resuelve. Bien, no sé si está claro, Micaela. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos. Muy bien. Ahora vamos a estudiar un movimiento periódico, de hecho un movimiento oscilatorio, que es lo que venimos hablando hasta acá, pero que tiene características especiales. Este movimiento se denomina movimiento armónico simple. Las siglas que generalmente se utilizan es MAS, o sea, la M, la A y la S. Entonces abreviamos este movimiento como un MAS. Cuando un cuerpo que tiene un movimiento oscilatorio va a tener un movimiento armónico simple. El movimiento va a ser armónico simple cuando la fuerza de restitución sea directamente proporcional al desplazamiento. Y acá vuelvo a mi ejemplo del sistema masa-resorte. Nosotros sabemos que la ley que determina la ley de fuerza, que me habla de cómo es la fuerza elástica, es la ley de Hooke. Y la ley de Hooke decía que la fuerza era igual a menos K por X. Este menos en esta expresión hacía referencia a que el sentido del desplazamiento o el sentido de ese vector X que estoy marcando acá, de la deformación, era opuesto al sentido del vector fuerza. Bien, entonces, si observamos el formato matemático que tiene esto, claramente esto es la K, que es la constante elástica del resorte, es una constante de proporcionalidad. Entonces, esta ecuación me muestra que hay una relación directamente proporcional entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, cuando un movimiento oscilatorio tiene o responde a una fuerza de restitución o a una torca de restitución, donde
el desplazamiento que hay es directamente proporcional a esa fuerza o torca de restitución, yo voy a bien, yo dije que era un movimiento periódico, es como que hemos ido avanzando las definiciones. Movimiento periódico es donde existía una posición de equilibrio, ¿sí? Y el cuerpo hacía un movimiento en torno a esa posición de equilibrio. Pero había entonces una fuerza o una torca que lo hacía retornar a esa posición de equilibrio. Entonces, esa torca y esa fuerza es la característica que hay en un movimiento oscilatorio. Para que un cuerpo oscile, tiene que haber una fuerza o una torca de restitución. Ahora bien, si particularmente esa fuerza de restitución es directamente proporcional al movimiento, al desplazamiento, perdón, ese movimiento oscilatorio recibe el nombre o es un movimiento especial que es como el que se llama movimiento armónico simple. ¿Está entendido? ¿Sí? Porque muchas veces a los alumnos se les pregunta, bueno, ¿y cuál es la condición para que sea armónico simple? Bueno, la condición es esta, ¿sí? O sea, no vale con que solo oscile, no vale con que solo exista una fuerza que lo haga oscilar. Vale, o sea, o se da este movimiento cuando se cumple esta condición. Y ahora vamos a analizar un poco el formato matemático al que responde y nos estamos limitando al ejemplo del sistema masa-resorte. Bien, miremos lo que hemos escrito acá. Yo tengo la segunda ley de Newton en pantalla, ¿sí? ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Si ustedes se acuerdan, era... A ver, vuelvo a leer la pregunta y ya vuelvo acá. ¿Qué simbolizaría el rectángulo? A ver, supongo que se refiere a esto. No, el rectangulito este ha marcado el desplazamiento, o sea, de esa posición de equilibrio el cuerpo se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo. Es la forma de la imagen, no es significativo eso. ¿Está bien? O sea, esto ha hecho ese desplazamiento señalado con la flechita ahí y el desplazamiento en términos negativos es para abajo. Lo que marca es que cuando el desplazamiento es para arriba, obviamente el resorte va a estar comprimido porque el bloquecito va a llegar hasta esta posición y la fuerza elástica va a actuar vertical hacia abajo. Y lo inverso, cuando el resorte está elongado, la fuerza de restitución es vertical hacia arriba y esto se manifiesta con ese signo menos, que los sentidos de X y de F son opuestos. ¿Bien? Bueno, vuelvo acá. Si recordamos la segunda ley de Newton, su formato más general, decía que la fuerza era la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esa expresión de fuerza vale siempre. Pero en los casos en que teníamos una masa constante, que ahora vamos a trabajar en este ejemplo con una masa constante, podíamos encontrar la expresión de fuerza con la forma igual a masa por aceleración. Bien, acá, denme un minuto, acá yo he escrito esto, así, eso que escribo ahí es la aceleración, o sea, lo que estoy escribiendo es la expresión del formato de la segunda ley de Newton igual a masa por aceleración. Pero van a ver que yo ahora voy a utilizar una notación para referirme a la aceleración de este tipo, ¿sí? Recordemos, ahora volvamos a cinemática, primera unidad, recordemos que si yo tenía la posición y derivaba la posición con respecto al tiempo, encontraba la velocidad. Entonces, la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y si volvía a derivar con respecto al tiempo, encontraba la aceleración. Entonces, la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo.
Pero como a su vez la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo, si yo lo escribía en términos de x, esto me quedaba la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo 2 veces. ¿Está bien? Entonces, esto que he escrito acá es precisamente la aceleración. ¿Y por qué lo voy a escribir de esta manera o de otra, que ya enseguida se lo señalo? Y no voy a utilizar la letra A, porque la letra A en general, cuando yo lo escribo de esta forma, hace referencia a que se trata de una aceleración constante. Y en nuestro caso estamos hablando precisamente de que la aceleración no es constante, porque el valor de la aceleración, lo vemos claramente en esta expresión, depende de X, y X, cuando el sistema está oscilando, cambia punto a punto. Entonces no voy a utilizar esa simbología para representar la aceleración, sino más bien voy a utilizar esta expresión, ¿bien? Porque esto pone a las claras de que la aceleración no es constante. ¿Está entendido? Y voy a borrar todo eso. Puedo escribir la aceleración como la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo 2 veces, o también puedo usar la simbología de escribir x con 2 puntitos arriba. Cuando yo escribo x con 2 puntitos arriba, estoy queriendo decir que estoy haciendo la derivada segunda, ¿sí? De la misma forma, si yo he hecho la derivada primera de la posición con respecto al tiempo, esto sería la velocidad, lo voy a simbolizar con X con un puntito arriba. Bien, voy aclarando porque si bien lo suelo ir avisando, pero si después a futuro ustedes ven que yo he escrito esto de esta manera, lo que estoy escribiendo en ese caso es la velocidad. Y si escribo de esta manera, lo que estoy escribiendo o representando es la aceleración. ¿Bien? Me dicen si está claro, si se entendió. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bueno, perfecto. Vamos, gracias. Vamos a seguir. Entonces, escribimos la segunda ley de Newton como fuerza, de fuerza igual a masa por aceleración. Pero a su vez, ¿cuál era la fuerza neta que, bueno, la fuerza, tal vez lo pensemos en el caso del horizontal para que sea más sencillo, ¿cuál es la fuerza neta que está actuando sobre este bloque? Y la fuerza neta en todo su movimiento va a ser la fuerza elástica, porque a nivel vertical la normal y el peso están en equilibrio. Bien, entonces yo voy a ir a decir que mi fuerza neta, que es igual a la masa por la aceleración, es igual a menos K por X. Bien, de donde si yo despejo la aceleración, me ha quedado que es igual a menos K sobre M por X. Y nuevamente, lo que ya hemos dicho antes, el signo menos significa que la aceleración y el desplazamiento son opuestos. Y obviamente, lo que ya hemos remarcado, la aceleración no es constante. Bien. Si yo reordeno esta expresión, ¿sí? Si yo reordeno esta expresión, esto que está restando en este término, lo paso al otro término sumando o hablando con propiedad, sumo miembro a miembro más K sobre M por X, voy a llegar a escribir de esta forma la ecuación, igualada a 0, ¿sí? Esta ecuación en matemática se llama, es una ecuación diferencial obviamente de segundo grado, de segundo orden. Esta ecuación diferencial caracteriza el movimiento que estamos estudiando, que en este caso es el ejemplo masa-resorte, y debemos encontrar una solución a la misma para poder solucionar nuestro tratamiento matemático, es decir, encontrar una ecuación que me permita resolver las situaciones o los problemas que se me puedan presentar. Esta ecuación es algo que ustedes
todavía en matemática no han visto, porque ustedes han cursado cálculo 1, ¿bien? Entonces van a trabajar con este tipo de ecuaciones cuando estén en cálculo 2. Lamentablemente en física lo necesitamos ahora, o sea, necesito este formato matemático. Así que por ahora yo no voy a exigir demasiado en cuanto al modelo matemático porque sé que no tienen lo conceptual y voy a explicar lo básico de este modelo como para que ustedes a futuro lo puedan resolver. Bien, pero ahora lo que sigue en la clase es encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Como eso ya toma un tiempito más y ya llevamos más de 1 hora de clase, los voy a dejar descansar un ratito. Son las 11:40 prácticamente, a las 11:50 volvemos y continuamos con la clase. Si hay preguntas y quieren dejarlas en el chat, al volver yo las respondo. Así que a las 11:50 estamos volviendo por acá.